You're home. Welcome to Radio Stokelmania 2. The vibe is ours. Bueno, empecemos hoy con una imagen mental bastante inusual. A ver, cuéntame. Imagina que un trabajador cualquiera, pues entra en una empresa nueva, ¿vale? Firma su contrato y de repente descubre dos cosas casi de inmediato. Ujú. La primera es que el gobierno no ha establecido absolutamente ningún salario mínimo legal para proteger su sueldo. Cero. Nada. Ya, suena intenso para empezar. Y la segunda, agárrate, es que el dinero de ese primer mes va a aterrizar en su cuenta bancaria el día 25. O sea, antes de que termine de trabajar los días que realmente le están pagando. Claro. Fíjate que visto así parece el inicio de un experimento económico destinado al desastre total. Totalmente. O al menos a un caos organizativo monumental. Pero bueno, precisamente hoy nos sumergimos a fondo en un modelo que opera exactamente así. Y que funciona. Y que funciona muy bien. De forma contraintuitiva, sostiene uno de los niveles de bienestar y, digamos, paz social más altos del planeta. Estamos hablando del mercado laboral de Suecia. Eso es. Es un ecosistema que realmente desafía la intuición económica más básica, ¿eh? Porque cuando analizamos la información sobre la integración y el funcionamiento laboral allí, nos encontramos con un modelo que desmonta muchas cosas. Desmonta casi todo lo que damos por sentado, diría yo. Exacto. Desmonta esa idea generalizada de que un Estado fuerte tiene que intervenir en cada pequeño detalle de la economía para proteger al individuo. Claro. Entonces lo que vamos a desentrañar en esta inmersión es precisamente esa mecánica subyacente. Ujú. ¿Cómo funciona un país que parece prescindir de las regulaciones tradicionales que, por ejemplo, en el sur de Europa consideramos dogmas inquebrantables? ¿Y qué fuerzas invisibles mantienen el equilibrio para que todo funcione, pues, con la precisión de un reloj? Vale, vamos a analizar esto porque el primer punto es, probablemente, el más difícil de asimilar de buenas a primeras. El del salario mínimo. Exacto. Si alguien busca cuál es el salario mínimo legal en Suecia, se va a encontrar con un vacío absoluto. Nada de nada. El Parlamento sueco no dicta un piso salarial. Y claro, la reacción instintiva de cualquiera ante esto es pensar en una carrera hacia el abismo. Lógico. En plan, las empresas tienen vía libre para reducir los sueldos al mínimo indispensable y crear una precariedad masiva. Entonces, ¿cómo es posible que no exista una ley que dicte lo mínimo que se puede pagar por una hora de trabajo? Pues porque han sustituido la ley estatal, la ley del gobierno, por algo que en la práctica es muchísimo más estricto y sobre todo adaptable. Vale. Los famosos convenios colectivos, que allí se conocen como los Kollektivavtal. Kollektivavtal. Madre mía con la pronunciación. Sí, bueno, hacemos lo que podemos con el sueco. Pero el concepto es la clave. No estamos hablando de acuerdos genéricos o de simples recomendaciones sin peso legal, ¿eh? Ya. Son negociaciones directas, sector por sector, entre los sindicatos de trabajadores y las organizaciones empresariales. O sea, los propios implicados. Exactamente. Ellos son los que fijan el salario mínimo para cada categoría, las subidas anuales, las condiciones de las horas extras, todo. Y la clave de por qué esto no termina en explotación pura y dura es el poder de cobertura. ¿A qué te refieres con la cobertura? A que más del 80% de los asalariados están bajo el paraguas de uno de estos convenios. Es masivo. Vale, pero a ver, me pongo en el papel de un empresario escéptico. A ver. Si no hay una ley del gobierno que me obligue, que me impide a mí montar una empresa, negarme en rotundo a firmar ese convenio colectivo y pagar por debajo de la media para reventar los precios de mis competidores. Claro, la típica trampa del libre mercado. Eso es. Tiene que haber un mecanismo que evite ese escenario de competencia desleal, ¿no? Y lo hay, vaya si lo hay. Pero no es un inspector de trabajo del gobierno con una libreta de multas, es la propia presión del ecosistema laboral. Ojo. Lo fascinante de esto es que si una empresa se niega a firmar un convenio colectivo, los sindicatos tienen el derecho legal de iniciar lo que llaman acciones de simpatía o solidaridad. Acciones de simpatía. Suena hasta amable. Suena muy amable, pero es letal para un negocio. Esto significa que no solo los empleados de tu propia empresa pueden ir a la huelga, Vale. sino que los trabajadores de otras empresas sindicalizadas pueden negarse legalmente a dar cualquier tipo de servicio a esa compañía rebelde. Espera. O sea que los basureros podrían, digamos, negarse a recoger la basura de esa oficina. Te bloquean, exacto. O los carteros, negarse a entregarles el correo. Madre mía, es un boicot en toda regla. Totalmente.
Los transportistas pueden bloquear la entrega de mercancías, los técnicos de mantenimiento pueden decidir no reparar los servidores de esa empresa. Es un mecanismo de aislamiento comercial brutal. Es que te hunden. Te paralizan por completo. Así que firmar el convenio no es un acto de caridad del empresario sueco, ¿eh? Es una necesidad absoluta para poder operar en el mercado con normalidad. Claro, se crea un equilibrio de poder masivo. Eso es. Las asociaciones de empresas y los sindicatos son tan grandes y tienen tanto peso que están obligados a entenderse. Porque si rompen la baraja, la economía entera se paraliza. Fíjate, es como, si hacemos una analogía, es como una estructura de tensegridad en la arquitectura, ¿sabes? ¿Ah, sí? No hay un pilar central gigante de hormigón sosteniendo el techo, que en este caso sería el gobierno. El edificio se mantiene en pie gracias a la tensión extrema y perfectamente equilibrada entre los distintos cables. Que serían los sindicatos y las patronales. Exacto. La propia tensión es la que da estabilidad a todo el mercado. Y claro, esto explica que, ya que ellos mismos escriben las normas del juego, puedan establecer reglas que, vistos desde fuera, nos parecen imposibles. Como el asunto de la fecha de pago. Ahí vamos. El famoso día 25, porque aquí es donde la mecánica financiera me genera unas cuantas dudas. Es un aspecto fascinante de las finanzas personales y corporativas allí. Es que, a ver, en la gran mayoría de los países, la lógica dicta que el salario se abona a mes vencido. Claro, trabajas y luego cobras. Se presta el servicio completo, llegas al día 30 o 31 y entre el 1 y el 5 del mes siguiente se emite el pago. Es un modelo retroactivo. Pero según las fuentes que analizamos hoy, allí el estándar inamovible es que la transferencia bancaria llega el día 25 del mismo mes en curso. Exactamente. El 25 tienes el dinero del mes en tu cuenta. Y aquí es donde se pone muy interesante y a la vez un poco estresante si lo piensas desde el punto de vista de la empresa. A ver, dime. Si el ingreso entra el día 25, significa que del 26 al 31 se están cobrando días que físicamente aún no se han trabajado. Claro, matemáticamente es así. A nivel contable y de riesgo para una pyme, por ejemplo, adelantar esa liquidez antes de cerrar el ciclo de producción del mes parece súper arriesgado. ¿Qué ocurre si un empleado cobra el 25 y el 26 decide no aparecer nunca más? Coge el dinero y corre, ¿no? Exacto. La empresa asume una pérdida directa. Es una duda muy lógica, y el mecanismo interno de las nóminas en Suecia resuelve este riesgo con un desfase temporal en el cálculo de las variables. Ah, vale. O sea, no todo se paga de golpe. No, a ver, el salario base fijo sí se paga efectivamente hasta el final del mes, pero cualquier variable como las horas extras, las ausencias por enfermedad o los días de vacaciones que te hayas tomado, Sí, todo eso tiene una fecha de corte que suele ser el día 15. entiendo. Así que cualquier eventualidad que ocurra después del 15 de un mes se ajusta y se descuenta en la nómina del día 25 del mes siguiente. Hay un colchón contable. Vale, hay un margen de maniobra. Pero bueno, aún así, sigue requiriendo un nivel de confianza institucional gigantesco. Se asume por defecto la buena fe del empleado. Totalmente. Se parte de la base de que la gente va a cumplir, pero además hay una razón macroeconómica de muchísimo peso para mantener este sistema. ¿Cuál es? La sincronización absoluta de la economía nacional. La sociedad sueca basa su estabilidad en la previsibilidad. Prácticamente todas las obligaciones financieras importantes de los ciudadanos tienen su vencimiento el día 1 o el último día del mes. ¿Te refieres al alquiler, la hipoteca? El alquiler, los seguros, la factura de la electricidad, la cuota del coche, todo. Claro, el latido económico del país está acompasado. Esa es la palabra. Si toda la población asalariada recibe una inyección de liquidez simultánea el día 25, se genera una ventana de, 5 o 6 días de tranquilidad financiera absoluta. Exacto. El ciudadano tiene la cuenta llena justo antes de que empiecen a llegar los temidos cargos automáticos. Claro, nadie tiene que estar llamando al propietario del piso el día 3, sudando frío y diciendo que la nómina se ha retrasado en el banco. Lo cual elimina un porcentaje gigantesco de estrés social y de fricción económica. Es verdad. Y ojo, para los negocios y los bancos esto también es ideal. Saben exactamente cuándo el consumidor tiene mayor poder adquisitivo y cuándo se van a liquidar las deudas de golpe. Es una economía que fluye sin esos cuellos de botella mensuales. Resulta brillante al entender esa coreografía macroeconómica. Ahora bien, si ya sabemos cómo se negocian los sueldos y cuándo llegan a la cuenta, toca mirar los números crudos. Vamos a los datos. ¿De cuánto esfuerzo y cuánto dinero estamos hablando?
porque al revisar los datos de la OCDE en las fuentes hay un contraste brutal. Ujú. Un trabajador medio en este modelo asume unas 200 horas laborales menos al año si se compara con países del sur de Europa, como puede ser España. 200 horas es muchísimo. Es una locura. 200 horas equivalen aproximadamente a 25 días laborables completos. Es literalmente un mes entero menos de trabajo cada año. Y la paradoja económica, o bueno, lo que parece una paradoja desde fuera, Sí, es que trabajar un mes menos al año no se traduce en una pérdida de poder adquisitivo. ahí está. Al contrario, ajustando el coste de vida y la paridad de poder de compra, los salarios medios son notablemente superiores. ¿De qué cifras hablamos? Pues situándose alrededor de las 37.000 a 39.000 coronas mensuales, que al cambio rondan entre los 3.500 y los 3.700 euros brutos. ¡Qué fuerte! Y ojo, para los trabajos no cualificados, como limpieza o restaurantes, los convenios aseguran salarios de entre 16.000 y 18.000 coronas brutas. O sea, garantizan condiciones muy dignas. Exacto. La base es muy sólida para todos. Pero claro, es vital entender cómo se sostiene esa productividad. Porque si todo un país trabaja un mes menos al año, la lógica te dice que el PIB debería resentirse. Claro. Pero el mecanismo aquí parece ser una eficiencia feroz en el puesto de trabajo. La cultura no premia el calentar la silla. Y la presencia física innecesaria, totalmente. Las reuniones son cortas, la jerarquía superplana, lo que acelera las decisiones. Y cuando llega la hora de salida, las oficinas se vacían. Se prioriza el resultado, no el presentismo. Es una cultura de alta densidad productiva. Haces lo que tienes que hacer y te vas. Pero, a ver, hay que aterrizar esos salarios en otra realidad ineludible. Uy, El elefante en la habitación. la carga fiscal, exacto. Es imposible analizar este modelo sin abordar el enorme peso de los impuestos. Claro, para un salario medio como el que mencionábamos antes, la retención directa sobre la nómina oscila en torno al 30%, o incluso más, dependiendo de la región. Y ese es el punto de fricción clásico en cualquier debate económico. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque un 30% directo sobre el salario es una cifra muy contundente. Es un buen mordisco, sí. La pregunta de fondo que se puede plantear la audiencia es ¿cómo asimila la sociedad esta sustracción constante de riqueza individual? Desde una óptica estrictamente financiera, uno podría pensar que desincentiva el esfuerzo. ¿Claro? ¿Por qué el ciudadano medio acepta ceder un tercio de lo que genera sin que haya, yo qué sé, revueltas en las calles? Si conectamos esto con el panorama general, lo entendemos rápido. Porque no se percibe como una pérdida de riqueza, se percibe como una externalización del riesgo. ¿Cómo es eso? Hay que analizar objetivamente qué se obtiene a cambio de ese porcentaje. En economías con menor carga fiscal, el individuo retiene más dinero en su cuenta a fin de mes, sí, Ujú. pero asume todo el riesgo vital. Tiene que ahorrar de forma agresiva por si se queda sin empleo, crear un fondo gigante para pagar la universidad de sus hijos o contratar seguros médicos privados muy costosos por si hay una enfermedad grave. O sea, es como si el propio individuo fuera su propia compañía de seguros. Exacto. Si algo falla en tu vida, el impacto financiero recae de forma exclusiva sobre tus propios ahorros. Eso es. Y lo que hace el modelo sueco con ese 30% es mutualizar ese riesgo a gran escala. Claro, lo reparten. La alta tributación financia una red de seguridad integral. La sanidad pública absorbe prácticamente cualquier eventualidad médica sin arruinar a la familia. Que eso ya te quita un peso enorme de encima. Totalmente. La educación, desde los primeros años hasta los estudios universitarios, está completamente cubierta por el Estado. E incluso existe una red de guarderías y educación infantil tan fuertemente subsidiada que tener hijos no expulsa a nadie del mercado laboral. Que es algo súper común en otros sitios. Sí, y allí es fundamental para mantener esa alta tasa de empleo y productividad general. Nadie se queda atrás por formar una familia. Entonces, claro, la mecánica del impuesto aquí funciona casi como una liberación de capital privado. Fíjate, qué interesante verlo así. Es que, si lo piensas, si un ciudadano no necesita guardar decenas de miles de euros bajo el colchón para emergencias médicas o para el futuro académico de los niños, ese dinero mensual que le queda en la cuenta, El neto. exacto, aunque parezca menor tras el hachazo de los impuestos, es liquidez real. Es dinero disponible para el consumo inmediato, para el ocio, para viajar. Exactamente. Irónicamente, al confiscar una parte alta del salario para asegurar la tranquilidad futura, el Estado fomenta que el ciudadano gaste el resto de su dinero sin miedo. Y eso a su vez estimula la economía interna. Es un análisis muy certero.
Se trata básicamente de comprar previsibilidad. Ya. La sociedad ha llegado a un consenso donde prefieren limitar la capacidad de hacerse inmensamente ricos de forma rápida, Ujú. a cambio de garantizar que nadie caiga en la pobreza extrema por un simple golpe de mala suerte. Es un intercambio puro de riesgo por estabilidad. Pero, claro, a ver, hasta aquí pecer el diseño de una maquinaria perfecta. Todo utópico. Sí, sobre el papel es maravilloso. Convenios colectivos que equilibran el poder, dinero puntual en la cuenta el día 25, jornadas laborales más cortas y una red de seguridad envidiable. Pero, siempre hay un pero. Al observar la experiencia de quienes intentan acceder a este sistema desde fuera, o sea, la integración de extranjeros, el panorama cambia drásticamente. Sí que cambia, sí. Pasamos de la eficiencia pura a darnos de bruces con unas barreras burocráticas y sobre todo unas barreras culturales enormes. Sí, existe una dualidad muy marcada ahí. Por un lado, tenemos la interfaz digital del país, que es verdaderamente asombrosa. Sí, la tecnología. La infraestructura administrativa está diseñada para eliminar cualquier tipo de fricción. Herramientas de identidad digital como el omnipresente Bank ID, que es como un DNI electrónico en el móvil, Ujú. permiten que trámites súper complejos se realicen de forma instantánea. Y esa parte es fascinante porque elimina la burocracia física casi por completo. O sea, abrir una cuenta bancaria, registrarte como residente, crear una empresa. Todo desde el sofá. Exacto. No requiere pedir cita previa ni llevar carpetas llenas de documentos originales a una oficina con horario reducido. Es todo un flujo de datos, máquina a máquina, en 10 minutos. Sí, es una maravilla. Pero aquí viene el cortocircuito que vemos en las fuentes. Si la burocracia es tan fluida y tan perfecta, ¿por qué los testimonios de integración reflejan tanta frustración? Ah, ahí está el quid de la cuestión. Porque la paradoja es que cualquiera puede aterrizar allí, y como el nivel de inglés de la población es extraordinario, uno puede resolver su día a día sin pronunciar una sola palabra en sueco. Y esa es precisamente la trampa del idioma, que es el verdadero muro estructural de este modelo. A ver, explícame eso. El inglés es suficiente para existir como consumidor o como turista, vale, pero es completamente insuficiente para existir como ciudadano de pleno derecho o como profesional cualificado. Ya. El mecanismo de exclusión no es explícito. Nadie te prohíbe trabajar en inglés por ley. Pero la realidad de las dinámicas empresariales, el día a día en la oficina, es otra historia completamente distinta. Se podría ver, haciendo otra analogía, como si el país funcionara con dos sistemas operativos diferentes, ¿no? Me gusta por dónde vas. El sistema operativo burocrático y comercial es como una interfaz pública y de código abierto. Te conectas en inglés, haces tus gestiones, compras el pan y todo fluye a la perfección. Todo fácil, ¿sí? Pero el sistema operativo social y corporativo funciona con una red encriptada que solo admite la lengua local, el sueco, como un muro de cristal. Es una metáfora fantástica para entender este mecanismo, porque la exclusión idiomática no ocurre en la redacción de un contrato, ocurre en los espacios informales. ¿Claro? ¿En los pasillos? Exacto, que son donde realmente se forja la confianza. Ocurre, por ejemplo, en el famoso fika. Ah, el fika, la pausa del café. Esa pausa institucionalizada para tomar café y un bollo de canela con los compañeros. Si uno no domina el sueco, pues claro, puede asistir al fika. Pero estás ahí sentado asintiendo con la cabeza y sonriendo. Exactamente. Te pierdes el subtexto, te pierdes los matices, el humor, las bromas internas y sobre todo la construcción de esas alianzas invisibles que luego son las que deciden quién lidera un proyecto o a quién ascienden. Qué duro, claro. Esto plantea una pregunta importante sobre la integración. El idioma no es solo un vehículo de información allí, es un filtro de pertenencia absoluto. Y esto nos lleva inevitablemente a la otra capa de esa red encriptada que decíamos, los códigos de conducta. Buf, ese es otro mundo. Porque no se trata solo de saber el vocabulario sueco, sino de entender el ritmo y la distancia de las relaciones interpersonales. Hay un énfasis tremendo en el respeto mutuo, según cuentan, pero se manifiesta de una manera que puede resultar súper desconcertante. Especialmente para culturas más expansivas o latinas, claro. Claro, para nosotros puede ser un choque brutal. Las normas de interacción social en este entorno se basan principalmente en la no interferencia. ¿Ya? Lo que desde fuera nosotros podemos interpretar como frialdad o distanciamiento emocional, internamente ellos lo perciben como la máxima muestra de respeto, el respeto al espacio negativo. A ver, expliquemos ese concepto del espacio negativo porque me parece la clave para no morir en el intento de hacer amigos allí. Es muy curioso.
En el diseño gráfico o en el arte, el espacio negativo es esa área vacía alrededor de un objeto, ¿no? Sí, Y es tan importante como el objeto en sí para que la composición respire y tenga sentido. Pues socialmente, en Suecia, funciona igual. o sea, dejar espacio vital. Exacto. No invadir el tiempo del otro sin una planificación previa es sagrado. Presentarse sin avisar en la casa de un conocido, por ejemplo. Que aquí es como, sorpresa, he traído unas cervezas. Claro, aquí es un gesto de extrema calidez y de confianza, ¿verdad? Totalmente. Pues allí puede considerarse una transgresión severa de los límites personales. Toda interacción social significativa tiene que estar pautada, agendada y acordada de antemano. Madre mía, qué estrés. O bueno, qué falta de estrés para ellos. Para ellos es paz mental. Lo cual nos devuelve, cerrando el círculo de este análisis, a la religión de la planificación que veíamos en la economía. Todo está conectado. Claro. Esa misma previsibilidad que exige que la nómina caiga el día 25 exacto para poder automatizar el pago de la luz es la que exige que un café con un compañero se proponga con varios días de antelación. Eso es. Todo el sistema, desde el pago de millones de coronas en salarios a nivel nacional hasta una simple charla de pasillo, requiere eliminar la improvisación. Exactamente. La improvisación es vista como un riesgo, como una falta de consideración hacia la estructura vital de los demás. ¡Qué fuerte! Y fíjate, cuando se comprende que el distanciamiento no es rechazo personal, sino simplemente respeto a esa estructura ajena, la integración comienza a ser posible. Claro, cambias el chip. Aunque seamos realistas, sigue siendo un proceso muy lento de demostración de fiabilidad continua. Es un análisis profundo de cómo se sostiene todo este andamiaje. Si condensamos la mecánica de esta inmersión para quienes nos escuchan, nos encontramos ante un engranaje con 4 piezas maestras. A ver ese resumen. Una autorregulación descentralizada donde los convenios colectivos sustituyen a la ley del Estado para mantener la paz laboral. Un ciclo de liquidez hipersincronizado que inyecta los salarios el día 25, antes de fin de mes, para estabilizar toda la economía doméstica. Sí. Un pacto de alta tributación que, ojo, no roba riqueza, sino que mutualiza el riesgo para liberar capital y tiempo libre. Exacto. Y finalmente, una barrera cultural de alta seguridad donde el idioma sueco y el respeto estricto al espacio ajeno son los únicos códigos de acceso reales a la vida social. Son mecanismos que realmente nos obligan a replantear muchos axiomas que damos por sentados. Solemos buscar el éxito de una economía en, no sé, en sus recursos naturales o en políticas fiscales súper abstractas. Claro. Pero lo que hemos diseccionado hoy en este análisis deja flotando una reflexión de mucho mayor calado para explorar más allá de estas fuentes. ¿Cuál sería? ¿Y si el verdadero motor económico, la infraestructura más valiosa pero a la vez más frágil de este modelo sueco, no es su industria, sino la confianza extrema? Fíjate, confianza como infraestructura pura y dura. Precisamente. Confiar ciegamente en el que el empresario firmará el convenio para no paralizar el país. Confiar en que el empleado no huirá si le pagas el día 25. Confiar en que ese 30% de impuestos se transformará en bienestar real cuando vayas al hospital. Es brutal visto así. Si asimilamos esa confianza y esa previsibilidad no como virtudes morales o de ser buena gente, sino como herramientas macroeconómicas tangibles que reducen los costes de fricción en toda la sociedad, el rompecabezas tiene todo el sentido del mundo. Totalmente. Y el reto para quien nos escuche es preguntarse, ¿qué ocurre en un sistema así cuando esa confianza empieza a agrietarse? Ojo, esa es una pregunta fundamental para llevarse de esta sesión, ¿eh? Y deja clarísimo que no se trata simplemente de, bueno, voy a copiar y pegar leyes o a subir impuestos en otros países esperando el mismo resultado mágico. Para nada. Porque sin esa infraestructura invisible de la que hablas, esa confianza extrema y colectiva, el castillo de naipes colapsaría en cuestión de días. Así es. Un análisis espectacular, de verdad, de la mecánica que hay detrás del telón de este modelo. Nos despedimos por hoy dejando esta reflexión final sobre cómo construimos o cómo destruimos la confianza en nuestros propios sistemas en el día a día.